Desde hace 3 minutos, Lick. 4, perdón. Bueno, vamos. Siempre listo, Lick. Como los scouts. José ya estaba desesperado, Lick. Bueno, entonces vamos a Mentiras. revisar. Ay, Vamos a revisar los ejemplos de la 14.5, que trata sobre derivadas direccionales vector gradiente y construcciones de rectas y esas cosas. A ver, por ejemplo, ¿dónde está? Gradiente. Esto ocupa. Derivada direccional. Encuentre la derivada de la función f en el punto en la dirección del vector u. Primero, del 14 al 11, o del 11 al 14. Escojan uno. ¿Cuál toman? Del 11 al 14. El 14. 14. Perfecto. Ah, porque primero es en dos variables. Correcto. Entonces, derivada direccional. Vamos a colocar acá. Derivada direccional. Entonces, lo primero que vamos a calcular. Aquí les voy a responder varias preguntas. Por ejemplo, para empezar con la onda del cálculo de la derivada direccional en este punto, lo primero que nosotros hacemos es calcular las derivadas parciales. Entonces, derivada respecto a x. Me va a quedar la derivada de la tangente inversa respecto de la variable x es menos y sobre x cuadrado, 1 más y cuadrado de x cuadrado, más raíz de 3, derivada interna respecto de la variable x, y medios, entre la raíz de 1 menos u cuadrado, o sea, x cuadrado, y cuadrado sobre 4. Pero no tengo que simplificarla. ¿Por qué? Porque me están pidiendo evaluar en el punto 1, 1. En 1, 1, ¿qué me quedaría? Aquí me va a quedar 1, un medio, ¿verdad? O sea, negativo un medio. Aquí, raíz de 3 entre 2, 1 menos un cuarto. Es lo mismo que raíz de 3 entre 2. O sea que esto al final es 1. Esto simplificado me da un medio. Ya tengo la derivada parcial respecto a la variable x evaluada en 1, 1. Hy. Derivada respecto a y es 1 entre x, 1 más y cuadrado, x cuadrado, más raíz de 3 respecto a y, x entre 2, entre la raíz de 1 menos x cuadrado, y cuadrado entre 2. ¿Sí? Pero esta también la tenemos que evaluar en 1, 1. Entonces tengo un medio más 1. Esto da 3 medios.
¿Qué significa? Que el gradiente de la función h en el punto 1, 1, eso es igual a 1 medio, coma, 3 medios. Ya tenemos el gradiente. El gradiente es un punto. No, es un vector. Este vector tiene por col el origen. Es un vector de posición. Ahora, voy a normalizar el vector u. Le calculo la norma al vector u que está ahí arriba. Es 3 al cuadrado más 2 a la 2. Esto es raíz de 14, ¿va? Entonces, A ver, raíz de 13, Lick. Raíz de 13, cierto, Lick. 13. Qué terrible, no puedo sumar. Gracias. Cheque. Siga. 9 y 4, 14, claro. Entonces, el vector unitario, vamos a llamarle B en la dirección de U, pero ya es unitario, es 3 sobre la raíz de 13, coma, menos 2 sobre la raíz de 13. Entonces, la derivada direccional en la dirección del vector B, así, de la función h en el punto 1, 1, es igual al producto punto del gradiente con este otro. Esto me va a quedar 3 menos 6. Es menos 3 sobre 2 raíz de 13. ¿Sí? Entonces, este es el valor de la derivada direccional. Y nada más. Ese valor que nos indica, Lick. Ese representa la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto dado, ¿verdad? O sea, en el punto que me dan, pero eso es en el espacio, sobre la superficie, que desconozco cómo se ve esa superficie en el espacio. Digamos, si esto fuera, por ejemplo, temperatura, sería que la temperatura por unidad de distancia, o si la distancia estuviera en grados, bueno, la temperatura en Celsius y la distancia en metros, entonces la razón de cambio en grados Celsius por metro es que decrece a razón de menos 3 sobre 2 raíz de 13, que habría que sacar el aproximado, ¿verdad? Para encontrar el factor. O sea que por cada metro que usted avanza, la temperatura está decreciendo, por decir algo. Eso significa. Pero en la dirección del vector, ¿verdad? Del vector u que me dan ahí arriba, o sea, en la dirección del vector b sub u, que es unitario. Así que, Lick, ahora, Lick, ¿sí? ahí en lo último, ¿cómo hizo la operación para que le quede menos 3 sobre 2 por raíz de 13? Hago el producto punto, multiplico esta componente por esta. Eso me queda 3 entre 2 raíz de 13. Y de ahí esta componente por esta. Y la sumo. Entonces me va a quedar menos 6
entre 2 raíz de 3. Entonces, 3 menos 6 es menos 3 sobre 2 raíz de 3. Ah, ok, está bien. Muchas gracias. Cheque. ¿Algo más? Continúe, Lick. Listo. Ahora vamos a revisar. Ojo, ¿verdad? Supongan que de este mismo problema, para aprovechar que tengo el gradiente, me pidieran a mí el valor máximo de la derivada direccional. Entonces, para eso solo necesito el gradiente. Entonces calculo la norma del gradiente en el punto. Esto es 1/4 más 9/4. Eso es raíz de 10 sobre 2, ¿verdad? Sí, Lick. Entonces, el valor máximo de la derivada direccional, h, bueno, el vector no se llama así, el vector se llama el valor máximo de esta, max, es la raíz de 10 entre 2, el valor mínimo de esta. Luego, tengo valor máximo, valor mínimo, la dirección donde crece más rápidamente, más rápido, h, es el gradiente de h entre su norma eso me quedaría 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Esta es la dirección donde crece más rápidamente y la dirección donde decrece más rápido. H es menos esto. Y ya, eso es todo lo que a ustedes les pueden preguntar. Valor máximo de la derivada direccional, valor mínimo de la derivada direccional, dirección donde crece más rápidamente, dirección donde decrece más rápidamente y la derivada direccional como tal. Checa. Eso no lo pedían en el ejercicio, pero yo lo agregué. Ahora, escojan de 15, 16, 17, 18, 1 para hacerlo en 3 variables. El 17. 17. Bueno, pruébense. Calcúlenlo, porque ahí solo son Todo derivadas. lo, an- todo lo anterior. Todo lo anterior. Solo que ahora para 3 variables, o sea que van a ser una más. Entonces voy a pausar la grabación. Pausar
Anudar. Bueno, entonces calculamos derivadas parciales y las evaluamos en el punto. Derivada respecto a X es la misma. Derivada respecto de Y sería 3 e a la X negativo seno de Y Z X, ¿verdad? Perdón, Z. Derivada respecto de Z es 3x negativo seno de YZ Y. Ahora le evalúo en el punto 0, 0, 0. Entonces al evaluar en el punto, esta me va a quedar 3. Esta me va a quedar 0 igual que la última. Cero. Check. Entonces el gradiente de la función g en 0, 0, 0 es 3,000. Ya tengo el gradiente. Voy a calcular la norma del vector u. Es 4 más 1 más 4. 3, ¿verdad? Ahora el vector unitario en la dirección del vector u es 2/3, 1/3, El último lleva un menos. ¿en dónde? Ah, sí, gracias. Ahí está. Check. 2, 1, menos 2. Perfecto. Entonces ya tenemos el vector unitario. Entonces la derivada direccional en la dirección del vector de la función g en el punto 0, 0, 0 es igual a 2/3, 1/3, menos 2/3, producto punto con 3, 0, 0. Esto me da 2. Esta es la derivada direccional. ¿Así les quedó? Sí. Sí. Ahora con el gradiente, me lo llevo. Calculo la norma del gradiente es 3. Entonces el valor máximo de la derivada direccional, no, mejor así, valor máximo de la derivada direccional de la función g es 3. El valor mínimo es negativo 3. La dirección donde crece más rápido es gradiente sobre norma del gradiente. Eso es el vector i, o sea 1, 0, 0.
dirección donde decrece más rápido es -1, 0, 0. ¿Tiene alguna pregunta? No, Lick. No. Check. Entonces, de eso trata el cálculo de la derivada direccional, gradiente y esas cositas. Vamos a ver qué otra cosa encuentro aquí en el libro. Ahora me piden que encuentre las direcciones donde crecen y crecen. Esto ya lo practiqué con usted. Aquí, rectas tangentes a curvas de nivel. Entonces, les voy a explicar recta normal y recta tangente, ¿verdad? ¿Cuál les llama la atención de estos? 28, Lick. ¿Cuál? 28. 28, listo. Hay un número primo. Entonces, recuerden, me piden la recta tangente y la recta normal. Entonces, la recta tangente ya está dada, ya tiene forma específica. ¿Se acuerdan? Lleva las componentes del gradiente. Creo que aquí estaba al final. Aquí le dicen, mire, aquí está la forma. Esta es la recta tangente. Y si pedimos una recta normal, entonces buscamos un vector perpendicular y la obligamos a pasar por el punto, pero eso les voy a explicar cómo hacerlo, ¿verdad? Si quieren, más bien antes de arrancar, les voy a dar la idea de cómo es que hacen esta cosa. Miren. Antes de meterme en el ejercicio. Entonces, más bien voy a la página anterior y voy a agregar una página acá, aquí. Entonces, recuerde, el gradiente de una función en un punto tiene dos componentes, fx en el punto y fy en el punto. P0. Esta cosa es normal a la curva de nivel. Entonces, la recta normal es las paramétricas, ¿verdad? X igual a la componente del punto, porque pues, el punto, ¿verdad? X sub 0 más fx p sub 0 t, parámetro, y igual a y sub 0 más fy p sub 0. Esta es la normal, ¿sí? La tangente se necesita un vector perpendicular al gradiente. Entonces, la tangente puede ser x igual a x sub 0 menos, por ejemplo, fy p sub 0 s, y igual a y sub 0 más fx p sub 0 s. Esta puede ser una o pueden estar intercambiado el signo. ¿Por qué? Porque este vector de aquí, en la primer componente tiene menos fx, perdón, fy y en la segunda fx,
es normal a este. Si hacen producto punto, les va a quedar fx por negativo fy más fy por positivo fx. O sea, va a ser 0 el producto punto. Entonces, este signo puede estar aquí o puede estar aquí. Da igual. Entonces, ¿cómo llegan a la ecuación que está atrás? Entonces hay que despejar para S de acá y le igualamos. Hay que despejar para T de acá y se iguala. Entonces, fíjense. X menos X. S y T, que son. Parámetros. Son números reales Ah. cualquiera. Esta es la parametrización de las rectas. Entiendo. Miren aquí. P sub 0 igual a Y menos Y sub 0 entre F sub Y evaluado en P sub 0. Entonces, tienen Fy, P sub 0, X menos X sub 0, menos Fx, P sub 0, Y menos Y sub 0, igual a 0. Esta es la ecuación de la recta normal. Miren la de la recta tangente. X menos X sub 0 entre Fy, negativo, ¿verdad? En P0, igual Y menos Y sub 0 entre Fx, P sub 0. Tendríamos entonces Fx en P sub 0, X menos X sub 0, más Fy en P sub 0, Y menos Y sub 0, igual a 0. Esta es la recta tangente, que es la ecuación que nos sale. Entonces, si tienen la tangente, miren, la normal, solo intercambian, si gustan, las componentes y le ponen negativa a esta o a la otra. Da igual eso es indistinto. O le ponen una de las dos negativas. Entonces, con esta construcción vamos a hacer este ejercicio. Vamos a construir recta tangente y recta normal a la curva de nivel. Para eso, si notaron, hay que definir f. Entonces, f de xy va a ser igual a x cuadrado menos xy más y cuadrado menos 7. Este punto está en la curva o en la superficie. ¿Cómo sé eso? Bueno, reemplacen esto de aquí. Reemplacen menos 1, 2. Tiene que darle 0. O si lo reemplazan en la parte de variables, debe darles el 7. Fíjense. Sí, Pero, 7. entonces, la curva de nivel que contiene a este punto es cuando igualan esta a 0. Le voy a calcular el gradiente de esta función. Gradiente de esta función es la derivada respecto a x, 2x menos y. La derivada respecto a y es menos x más 2y. El gradiente de la función evaluado en menos 1, 2, ¿qué componentes tiene? Entonces tendría menos 2, menos 2. Aquí me va a quedar menos 4. Y aquí voy a tener 1 más 4, 5. Cheque. Ya tengo el gradiente en el punto. Entonces, la componente en x recta tangente va a ser igual a menos 4 x más 1 más 5 y menos 2 igual a 0. Recta normal. Recta normal es, lo pueden intercambiar, les dije, y le cambian signo a cualquiera, ¿verdad? 5 x más 1 más 4 y menos 2 igual a 0.
Puede ser también, lo intercambian y le cambian signo a este primero. ¿Me explico? O sea, multiplican por él de tal forma que les haga 0. Pero aquí tenemos recta normal y recta tangente. La pregunta es, profesor, ¿y cómo veo eso? Esto yo lo puedo ver en el espacio, en el plano. Nos vamos para Desmos. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos era x cuadrado menos xy, ¿verdad? Creo que era más y cuadrado igual a 7. Miren, un elipse rotado. Ahora voy a la primera ecuación. La copiaron. A ver. Acuérdense, porfa. Tal vez alguien le hace una captura rápida solo para que me la dicte. Yo la tengo copiada al internet. Ah, dele pues. Ajá, me la dicta. Menos 4, Menos 4. Ahí, paréntesis, x más 1, x más 1. Ajá. ahora más 5, Más 5. entre paréntesis, y menos 2. Y menos 2. Igual a 0, ¿ah? Exacto. Y la otra lo mismo, lo que con signos positivos. Entonces sería 5. Por x más 1, más 4, y y menos 2, igual a 0. Más 4. Y menos 2. Igual a 0. Y el punto de tangencia era menos 1,2, ¿verdad? Sí. Cheque. Miren. Se sobreentiende cuál es normal y cuál es tangente, ¿verdad? Bueno, para que no haya duda alguna, voy a hacer una captura de toda la pantalla. Ahí está. No, se mira muy fea esa captura. Quisquilloso soy. Ahí se ve mejor. Miren. Entonces, solo voy a rotular. Bueno, aquí se sobreentiende, ¿verdad? Pero igual, creo que no estaría de más. Esta ya se sabe. Recta tangente. Esta otra, recta normal. ¿Quién es quién? Esta era la curva de nivel que pasa por el punto. Esta es la recta tangente. Esta es la recta normal. ¿Listo? Clic. ¿Sí? Creo que puso RT en la otra también. Oh, sí. Gracias. Dele. No está dormido, ¿verdad? Lo escucho bien. Bien relajado. Sereno, Nick. Ya los voy a obligar a que enciendan sus cámaras.
Se atiene a las consecuencias de eso, Lick. A verlos todos peludos y barbones. Todos despeinados. Y otros arropados ahorita, metidos como en gorros. Este helado, está bien helado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, Lick. ¿Estamos Ese bien? tema está más bonito, la verdad. Sí, es una aplicación, es una aplicación. Bueno, eso ustedes lo harían en cálculo 1, solo que en cálculo 1, como esa función es implícita, habría que calcular con la derivación implícita y todo lo demás, las cosas. Bueno, la pendiente, por ejemplo, mire, vamos a aprovechar las circunstancias. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? De la recta tangente. 4/5. 4/5, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a ver si es cierto. Tengo la función x cuadrado menos, perdón, menos, xy más y cuadrado menos 7 igual a f, ¿verdad? De xy. Entonces, f en x, ya lo teníamos, era 2x menos y. F en y es igual a menos x más 2y. dy de x es menos f en x sobre f en y. En nuestro caso, menos 2x menos y menos x más y más 2y. Evaluada en el punto. ¿Qué nos quedaría? Menos. Arriba es menos 2, menos 2, menos 2, ¿verdad? O sea, menos 4. Y abajo, 1, 5. 4/5. Era lo que habíamos esperado. ¿Sí? Solo que lo hacemos mucho más rápido y sin tantos procedimientos. Porque incluso si lo hiciéramos con cálculo 1, hasta la regla del producto tendríamos que aplicar acá. Cheque. Cheque, Lick. Listo. Bueno, ya tenemos recta tangente, recta normada a la curva de nivel. Vamos a ver qué otro detalle. Aquí está la construcción. Aquí dice que está, ¿verdad? ¿Se fijaron lo que dice yo? Ahí se los agregué para que lo tengan. ¿Qué más? Ya tengo derivada de esto, rectas tangentes. Y que entonces mañana ya vamos a aplicaciones. No, me hace falta la parte en 3 variables. Pero quiero dejarles algo hoy. Les voy a dejar este problema de tarea. Lo vamos a parar acá porque... Lick, ¿Sí? ya para esto sí los libros de Spinoza. ¿Va? No. Este cálculo, este libro de Thomas es súper bueno en esta parte. Es mucho más digerible. Espinosa Ramos nunca lo he usado en esta parte en cálculo 2, salvo en identidades diferenciales. Mm. Sí. El de Midovich sí abarca estos temas. Tampoco. Solo funciones en varias variables. Sí, creo que sí tiene, pero creo, no estoy seguro. No recuerdo. Espérenme, aquí lo tengo al lado. Creo que no. ¿O sí? Sí, sí lo tiene. Que en The Middleverse hay de todo, hay series, todo son. ¿Cuántos libros de cálculo tienen? Bueno, en digital no todos los que les pasé a ustedes. Pero en físico. En físico, el de Demidovich, el de... y los de Thomas. Las 2 ediciones de Thomas. Con eso es suficiente. Aunque les diré que ya no los uso, solo en digital he estado. Todos este año los he estado usando en digital. Lick, no se duerme leyendo en digital usted. Fíjese que en esencia voy viendo porque
no es que me meto a leer así, voy viendo definiciones, si hay algo que tengo que entender o algo que tengo que rayar, lo rayo, si hay algo que tengo que verificar, lo verifico, si me fijo un ejemplo que lo miro medio bueno, ahí lo hago, entonces no, es difícil dormirse así. Sí tiene lo de funciones en varias variables, pero el que se llama Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático, ¿verdad? Que es del editorial Paraninfo. Entonces no me duermo ni nada. Les quiero dejar este de tarea, miren. Este me va a decir si ustedes entendieron. Tarea. Para mañana. Ahí me cuentan qué ondas. Está bien. Sí, no me pongo a hacerlo porque quiero que ustedes mediten en la profundidad. Cómo encontrar, cómo responder esas preguntas. Entonces, mañana lo hago. Ahí verifican ustedes cómo van sus resultados. Construyo plano tangente ahora, recta normal. Recta tangente pues no se construye porque en realidad la recta tangente a una superficie es cualquier recta contenida en el plano tangente, pero no importa. Lo que sí vamos a hacer es la recta tangente a la curva de intersección de dos superficies. Eso sí. Y de ahí nos metemos en optimización. Entonces les dejo de tarea, aparte de esto, la revisada a la teoría. Porque todos los conceptos de máximos absolutos, mínimo absoluto, máximo relativo, mínimo relativo, aplica. Solo se extiende que en las funciones que nosotros conocemos de cálculo 1 en una variable, hablábamos de máximo absoluto cuando era el valor más grande en todo su dominio. Mínimo absoluto, el valor más pequeño en todo su dominio. Lo mismo en varias variables. Lo que cambia es el relativo, pero el relativo en cálculo 1 decía, si en un intervalo encontramos un valor que es el más grande de todos, ese es un relativo, pero donde el intervalo es su conjunto del dominio. Y lo mismo con el valor más pequeño de todos en el intervalo también. Es un mínimo relativo, porque ahí encontramos los valores más pequeños, ¿verdad? El valor más pequeño, en un subconjunto del dominio. El detalle es cuando nosotros encontramos o cuando extendemos a varias variables, a dos variables en todo caso, ¿verdad? Que hablamos de el dominio en el plano y un subconjunto de él. Cuando estamos trabajando con un subconjunto, decimos que es relativo, y cuando estamos trabajando con todo el dominio, son absolutos y bajo las mismas ideas. Lo nuevo son los puntos de CIA. Los puntos de CIA es como el x al cubo, para la función x al cubo, el punto 00. Si recuerdan, en ese punto no es ni máximo ni mínimo. Entonces lo mismo un punto de CIA. También le dicen el punto minimax, le dicen. Porque no es máximo ni En mínimo. una variable es el punto de inflexión. Correcto. Sí, digamos, el punto de inflexión. Para nosotros, en varias variables se llama punto de CIA. Entonces, mañana les voy a explicar los criterios para identificar máximos, mínimos, puntos de CIA y cuando el criterio no decide. Son las 4 cosas que podemos hacer. Y son relativos, ¿verdad? Porque el análisis lo hacemos en regiones abiertas. Entonces, posiblemente son relativos, ¿verdad? Y no nos metemos en los extremos. ¿Y qué más haría falta? Bueno, de ahí saliendo de eso y explicándoles la teoría y que ustedes lo puedan hacer con funciones generales, hacemos un par de aplicaciones. Creo que posiblemente mañana mismo terminaríamos esa onda de las funciones en varias variables, porque ya avancé bastantito hoy. Entonces, mañana me quedaría eso y de ahí solo dobles. Y feliz Navidad. Igual. Cheque. Bueno, cuéntame. El jueves ya entraríamos a integrales dobles. Sí. Y el viernes siempre nos conectaríamos. Sí, claro. Ujú. A menos 2 o 1 hora, Lick.
Y a menos que ustedes quieran que no nos conectemos, no nos conectamos el viernes. No, no sé. Ande, Vamos a dele, esperar, Lick. vamos a esperar de aquí al jueves. A ver cómo estamos. El jueves decidimos si nos miramos o no el viernes. No nos quiere ver, Lick. Bueno, en realidad no los he visto.